El padre de mi esposa se burló de mí y me despidió delante de todos. Incluso ella rió, como si mi dolor fuera un entretenimiento, como si mi orgullo, destrozado ante decenas de miradas y risas, fuera algo pequeño, fácil de soportar. Pero en ese momento, con el peso de su mirada que mezclaba desprecio y alivio, comprendí lo que llevaba tiempo sucediendo y me había negado a ver: ya no me querían. Y peor aún, ya no me respetaban. Solo era un accesorio conveniente, una pieza desechable en el juego de apariencias de esa familia que nunca me aceptó de verdad. Me levanté de la silla, con la voz ahogada, como quien traga sangre para no escupir rabia. No dije nada. Ni una palabra. Dejé la empresa, dejé su vida. Y no miré atrás. No iba a suplicar amor, no después de haberlo dado todo y haber recibido a cambio una risa ahogada de quien una vez prometió amarme sin importar las circunstancias. En los días siguientes, su silencio fue aún más cruel que aquella humillación pública. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna explicación. Fue como si mi partida hubiera sido un alivio. Como si el peso de mi presencia hubiera sido, para ella, la mayor carga de su vida. Siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Se la veía en fiestas, sonriendo, junto a un hombre que claramente existía antes de mi despido. La traición no empezó el mismo día que me fui y simplemente se reveló allí, delante de todos. Me dejó perderlo todo, para reír al último. Y esa risa fue lo que me despertó. Porque nunca había sido débil. Simplemente estaba ciego. Pasé noches enteras reviviendo esa escena. La risa. La mirada. La frialdad. Y el sonido de su voz diciendo: siempre te tomas todo demasiado en serio. Como si mi amor fuera una exageración. Como si mi esfuerzo por ser parte de su familia fuera una molestia. Como si yo, por no compartir el mismo apellido poderoso, nunca fuera digno de respeto. Pero no era a su familia a quien quería conquistar, era a ella. Luché por ella, por nuestro amor, mientras ella reía a mis espaldas. Mientras yo creía construir un futuro, ella ya preparaba el final. Y fue allí, entre un frío bocado de silencio y la certeza de mi insignificancia para ella, que algo dentro de mí cambió. El dolor se convirtió en un motor. El amor se transformó en impulso. Y todo lo que llevaba en el pecho como derrota se convirtió en combustible para empezar de nuevo. Pero esta vez, sin ella. Me desvanecí. Desaparecí. Apagué todas las luces, silencié todos los puntos de acceso. Nadie sabía dónde estaba, qué hacía, qué planeaba. Y mientras ella seguía burlándose, como si hubiera ganado una guerra que nunca existió, yo construí en silencio lo que un día se daría cuenta de que había perdido. Porque nunca fui débil. Nunca fui pequeño. Era amor, presencia, verdad. Y ella pensó que podía burlarse de eso. Pensaba que el amor verdadero era algo que se encontraba en cada esquina, como si fuera reemplazable, como si mi rendición fuera solo una más. Pero el tiempo tiene una curiosa forma de enseñar el valor de las cosas. Y cuando la risa termina, el eco del vacío se vuelve ensordecedor. Tardó un poco. Pero llegó el día. Y con el corazón en calma, sin rastro de odio, cogí el teléfono. Llamé al número que una vez esperé que me llamaran para disculparme. La voz de su padre respondió, sorprendida. Simplemente dije: llama a tu hija y enciende la tele inmediatamente. Y colgué. Sin rabia. Sin urgencia. Solo con la paz de quien ya no necesitaba demostrar nada. Al otro lado, sé que ella salió corriendo, quizá burlonamente, pensando que era solo una escena más. Quizá todavía creyendo que todo era un montaje. Pero cuando la pantalla se iluminó y apareció mi rostro, ya no demacrado, ya no débil, sino sereno, firme, victorioso, por fin comprendió. Vio quién tenía delante. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró en silencio. Porque no había nada más que pudiera decir. Allí, en vivo, mientras todos veían la entrevista con el nuevo millonario de la ciudad, mientras le contaba sobre mi nuevo viaje, mi nueva vida y el amor apacible que ahora me acompañaba, la risa se apagó en su garganta. Porque no se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de valor.
Y lo que ella tiró por orgullo, otra mujer lo tomó con delicadeza y lo hizo florecer. No necesité gritar, no necesité vengarme. Simplemente seguí adelante. Mientras ella permanecía allí, observando, con los ojos llorosos de quien sabía que lo había perdido todo. Porque puedes reemplazar a una pareja, puedes encontrar otro cuerpo a tu lado, pero nunca se reconstruye el respeto roto. Y ella rompió el mío. Semanas después, supe que había intentado hablarme. Que había intentado acercarse. Que había intentado justificarse con argumentos que ya no tenían peso. Y por primera vez, escuché su voz y no sentí dolor. Solo sentí distancia. Y ella dijo, te perdono. Porque quienes se liberan del pasado no guardan rencor. Pero tampoco regresan. El perdón no era para ella, era para mí. Para cerrar ese ciclo sin dejar heridas abiertas. Pero nunca volví a abrir la puerta. Y ella lo supo al instante. Su voz se quebró, el silencio se apoderó de mí, y luego colgó. Pasó el tiempo. Y con él, llegó el amor verdadero. Llegó sin fanfarrias, sin disputas, sin necesidad de demostrar nada. Ojos serenos, manos sinceras, palabras que no necesitaban escenario. Con ella, no necesitaba gritar mi valor. Ella lo veía en el silencio. Lo entendía en mi mirada. Y esa fue la mayor victoria que pude tener. Porque mientras la mujer que me traicionó se pasó la vida intentando redescubrir ese brillo que una vez vio en mis ojos, yo ya había encontrado otro hogar. Otro abrazo. Otro amor. Entiendo que ahora está sola. Que sale con amigos, que sonríe, pero que llega a casa y duerme abrazada por los recuerdos. Dicen que ha cambiado, que es más introspectiva, que mira al vacío como esperando algo que no volverá. Que a veces pregunta por mí, que ve mis entrevistas, que guarda una vieja foto nuestra en un cajón de su habitación. Pero nada de eso importa ya. El tiempo no vuelve. Respeto, cuando te vas, te llevas amor. Y ahora, solo quedan recuerdos. Buenos y malos. Pero todos distantes. Lo tenía todo. Y lo perdió por arrogancia. Y ese es el dolor que nadie ve, pero que la consume por dentro. Porque cuando se mira al espejo, no solo ve su rostro. Ve lo que pudo haber sido. Ve al hombre que la amó de verdad y que ahora es feliz con otra persona. Ve el amor que desperdició. Y sabe que, por mucho tiempo que pase, por muchas caras y cuerpos nuevos que conozca, nunca volverá a encontrar esa mirada. La mirada de alguien que, incluso caído, la elegiría de nuevo. Y que, ahora de pie, nunca volverá atrás. Pero, ¿qué pasó el día que colgué el teléfono y le pedí que encendiera la tele? ¿Qué transmitieron que, en silencio, trastocó su vida? ¿Qué vio exactamente que le destrozó la sonrisa y la hizo afrontar, por primera vez, el peso de la pérdida? Y más aún, ¿alguna vez comprendió lo que realmente perdió? ¿O su arrepentimiento fue demasiado tarde? Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos las infidelidades, lo exponemos. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero las emociones son reales. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, rompe la confianza y deja cicatrices profundas. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es más que una historia. Es una verificación de la realidad. Presiona play, y siéntelo. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años y cargaba sobre sus hombros no solo la responsabilidad de un hogar, sino también el orgullo de haber construido cada aspecto de su vida con esfuerzo y dignidad. Era un hombre de presencia firme y palabras contenidas, de esos que prefieren demostrar amor con acciones silenciosas en lugar de declaraciones vacías. Provenía de una familia sencilla, donde el trabajo se celebraba más que los logros materiales y donde valores como la lealtad, la gratitud y el respeto no se discutían, sino que se vivían. Daniel no era perfecto, pero era íntegro. Y fue con este corazón desbordante que se entregó a la mujer que cambió su vida. Se llamaba Isabel. Joven, radiante, hija única de un empresario influyente e imponente. Creció en un hogar donde la plata decía más de las personas que sus historias de vida, donde cada paso se daba bajo la atenta mirada de un padre controlador y una madre elegante y distante. Isabel,
tras su sonrisa carismática y su discurso cautivador, era una mujer en busca de pertenencia. Tan segura como parecía, albergaba una sutil ansiedad por ser aceptada como algo más que la hija de. Estaba acostumbrada a ser deseada, admirada, rodeada de pretendientes que la veían como un trofeo. Daniel era todo lo contrario. No quería presumir, no quería competir, no quería impresionar, simplemente veía quién era realmente y la trataba con ternura, sencillez y una calma que desmantelaba cualquier pretensión. Eso era lo que la atraía. El contraste. La cruda verdad de alguien que no necesitaba demostrar su valía porque simplemente existía en su interior. El comienzo fue hermoso. Se conocieron en una reunión informal de amigos en común. Ella llevaba un vestido azul que, sin esfuerzo, hacía notar su presencia, y él, una camisa sencilla y una mirada curiosa. Hablaron toda la noche, no de viajes ni de negocios, sino de cosas pequeñas, incluso banales, su gusto por el café fuerte, su costumbre de caminar sin rumbo para pensar, cuánto les encantaban los domingos lluviosos. La conexión no fue rápida como una chispa, sino lenta y envolvente, como un fuego que crece con el viento adecuado. Con el tiempo, ella empezó a visitar sus casas, a conocer a sus amigos, a escuchar historias de su infancia en barrios comunes. Él, a su vez, aprendió a caminar en silencio en las cenas formales de su familia, donde cada frase era mesurada como un discurso y cada sonrisa parecía calculada. A pesar de sus diferencias mundanas, ambos decidieron perseverar. El amor, cuando existe, tiene la asombrosa capacidad de convertir los obstáculos en peldaños. Daniel se esforzó por respetar su horario, aceptando su pasado y su ritmo. Isabel, en cambio, intentó aprender a vivir con menos protagonismo y más sinceridad. No siempre fue fácil. Su padre nunca ocultó su desprecio por ese hombre que, según él, solo tenía buenas intenciones. Su madre, discreta, simplemente seguía el protocolo, saludando a Daniel con una sonrisa cortés, pero sin permitirle nunca sentirse parte de la situación. Aún así, él nunca se quejó. En cada cena incómoda, en cada mirada de reojo, simplemente miraba a Isabel, y eso era suficiente. Con el tiempo, llegaron las grandes decisiones. Se casaron en una ceremonia discreta, más por los deseos de Daniel que por los suyos. Isabel siempre había soñado con algo más grande, algo digno de su crianza, pero cedió. Dijo que lo importante era el amor, y en ese momento, realmente lo creía. Se mudaron a un apartamento elegante, pero no excesivo. Ella quería decorarlo todo, elegir cada mueble, y él simplemente observaba, fascinado por su entusiasmo por convertir el lugar en un hogar. Durante los primeros meses, parecían una pareja de película. Había complicidad, deseo y planes. Él se despertaba temprano y dejaba una nota en la cafetera, ella preparaba la cena cuando llegaba tarde. Pequeños gestos, pequeñas delicadezas que creaban una vida cotidiana significativa. Daniel creció profesionalmente en la empresa familiar. Empezó como gerente discreto, responsable de áreas que nadie más quería tocar. Aceptó con humildad, como siempre. Pronto se ganó el respeto. No por halagos ni por imponerse, sino por la discreta competencia que siempre lo acompañó. Resolvía problemas. Escuchaba a los empleados. Mantenía el rumbo. Se ganó la confianza de muchos, excepto la de su suegro, quien siempre observaba con recelo cada uno de sus movimientos. Isabel le rogó que lo dejara pasar. Así es mi padre, dijo, casi como si implorara paciencia eterna. Y Daniel lo dejó pasar. No por miedo, sino por ella. La rutina continuó, como suele ocurrir con cualquier pareja que lo intenta. Hubo viajes, buenos momentos y algunas peleas aparentemente normales. A veces la irritaba su reserva, su falta de reacción ante las provocaciones. Nunca te impones, decía, como si hurgara en una herida que aún no existía. Él sonreía de lado, sin saber cómo reaccionar. Otras veces, era él quien guardaba silencio durante días tras pequeñas discusiones, no por orgullo, sino porque prefería pensar antes de hablar. Los silencios se fueron haciendo más grandes. Pero siempre había reconciliación. Siempre estaba ese beso al final del día que parecía decir, seguimos aquí. Con el paso de los años, Elizabeth empezó a cambiar sutilmente. Ya no le interesaban tanto las conversaciones sencillas.
El brillo en los ojos que tenía cuando él hablaba de sus pequeños logros ahora parecía reemplazado por la distracción. Los gestos de cariño se volvieron menos frecuentes. Daniel comprendía, pero no decía nada. Lo atribuía todo al estrés de la vida cotidiana, al cansancio natural de lidiar con la presión de todos lados. Pero algo en su mirada ya no era el mismo. Algo en su tacto parecía ensayado. Intentaba mantener viva la conexión, con viajes sorpresa, regalos, conversaciones junto a la cama, pero sentía como si estuviera intentando contener arena entre los dedos. Poco a poco, empezó a estar más ausente. Reuniones a deshora, eventos de última hora, viajes rápidos sin previo aviso. Daniel mantuvo la paciencia, creyendo que todo era parte de una etapa difícil. No era ingenuo, simplemente la amaba lo suficiente como para creer que, con tiempo y esfuerzo, todo encajaría. Recordaba cómo empezó todo, cómo lo miraba en sus primeras citas, y se aferraba a ese recuerdo como un náufrago aferrado a la última cuerda salvavidas. Cuando la veía sonreír a los demás, anhelaba recuperar esa sonrisa. Cuando la veía cansada, quería cuidarla. Cuando se sentía distante, quería recuperarla. Pero, ¿qué haces cuando alguien ya no quiere que lo atraigan? Aún así, no se rindió. Una noche lluviosa, preparó una cena especial, puso la música con la que habían bailado cuando empezaron a salir y la esperó con un regalo sencillo, un álbum de fotos de los dos, lleno de viejas notas y cartas que él había guardado. Ella llegó tarde, mojada, y al verlo todo, simplemente dijo que estaba cansada, que habían hablado demasiado ese día y que necesitaba una ducha. No abrió el álbum. No leyó las notas. No bailó. Daniel lo recogió todo en silencio, con el corazón apesadumbrado, pero dispuesto a intentarlo. Porque eso era lo que hacía, lo intentaba. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Fotos sonrientes en redes sociales, eventos donde llegaban de la mano, cenas familiares donde todos fingían armonía. Pero por dentro, la casa ya se estaba resquebrajando. No por falta de amor de Daniel, sino por algo que aún no podía identificar. Era una ausencia presente. Era la sensación de compartir cama con un desconocido que una vez fue su hogar. Era mirar a un lado y ya no reconocer el alma tras el rostro. Aún así, siguió adelante. Porque había amor. Porque creía. Porque prefería sufrir intentándolo que rendirse demasiado pronto. Hasta el día en que todo cambió. Hasta el día en que su risa, resonando en el pasillo de la empresa, lo hirió más profundamente que cualquier despedida. Pero ese día, aún estaba por llegar. Los días se acumulaban como páginas de un libro que Daniel ya no podía escribir. Se despertaba, se vestía, iba a trabajar y volvía a casa a un silencio que ya no lo incomodaba como antes, sino que se convertía en parte de él, como un eco que ya no podía combatirse, solo aceptarse. El amor perduraba, pero ya no se sentía correspondido. Isabel se había vuelto cada vez más ausente, aunque seguía ahí. No había peleas escandalosas ni discusiones abiertas, sino más bien una lenta erosión, un deterioro silencioso hecho de gestos no dichos, palabras tragadas y miradas desviadas. Ella seguía durmiendo a su lado, pero parecía a kilómetros de distancia, como alguien que vivía en otra dimensión, aunque compartieran el mismo techo. Era una presencia fantasmal, y él comenzaba a comprender que el amor por sí solo ya no sostenía lo que habían construido. En la empresa, las miradas también habían cambiado. Daniel notó pequeños gestos, saludos menos cálidos, puertas que antes se abrían y ahora parecían cerrarse lentamente, conversaciones que cesaban a medida que se acercaba. No era paranoico, nunca lo había sido, pero había una extraña energía circulando por los pasillos, como si algo estuviera a punto de suceder. Su suegro, que nunca había sido un admirador, comenzó a tratarlo con una cordialidad demasiado artificial como para ignorarla. Era como si todos supieran algo que él desconocía. E incluso Isabel, cuando mencionaba el trabajo, hacía comentarios breves e impersonales, como si fuera un empleado más. Dolía. Él, que había trabajado tanto para encajar, ahora se encontraba al margen, siendo empujado lentamente hacia afuera por manos invisibles. Pero aún así, insistía en no ver lo que se estaba formando ante sus ojos. En casa, todo seguía desmoronándose. Isabel ya no lo saludaba con un beso ligero como antes, y las cenas juntos se volvieron poco frecuentes.
Salía con frecuencia a eventos de networking, reuniones nocturnas y reencuentros con viejos amigos de la infancia. Cuando él le preguntaba si necesitaba compañía, ella respondía con naturalidad que sería algo rápido, solo trabajo. Y él la creyó. No por ingenuidad, sino por fe. Porque, a pesar de todo, aún quería creer que era la misma mujer que una vez lo amó. Pero lo cierto es que Isabel ya no lo miraba como antes. Cuando estaban en la misma habitación, lo observaba como si intentara encontrar algo que había perdido, no como si reconociera lo que aún tenía. Sus manos ya no se tocaban, sus ojos ya no se buscaban, e incluso los silencios ya no eran cómodos. Estaban allí, uno al lado del otro, pero un abismo se abría entre ellos, invisible y cada vez más insalvable. Una noche cualquiera, Daniel llegó temprano del trabajo con la intención de sorprenderla. Compró flores, eligió su vino favorito y preparó una cena sencilla. Esperó en la sala, ansioso, con el corazón ligero mientras intentaba, una vez más, reavivar algo. Pasaron las horas. El reloj dio las 10, luego las 11. Isabel no contestaba el móvil. Cuando por fin entró por la puerta, agotada y visiblemente incómoda de verlo despierto, le dijo que había perdido la noción del tiempo, que solo era una cena de negocios. Daniel intentó sonreír, entregarle las flores, pero ella solo murmuró un gracias apresurado y se fue directa a su habitación. Él se quedó allí, con el ramo en la mano y el plato frío sobre la mesa, mirando el vacío de un intento que ya no tenía sentido. Fue en ese momento que empezó a observar con más atención. No buscaba pruebas, no las quería. Solo quería entender si aún quedaba algo allí. Empezó a notar los diferentes perfumes, las sonrisas ensayadas por teléfono, las disculpas cada vez más mal formuladas. Empezó a perder el sueño, despertándose en mitad de la noche y mirando al techo durante horas, preguntándose dónde exactamente se habían perdido. No había peleas ni gritos, solo un vacío creciente. Y fue en ese vacío donde empezó a caer. Una tarde, tras salir temprano del trabajo, decidió pasar por la cafetería a la que ella solía ir después de las reuniones. Aparcó al otro lado de la calle, sin planes, impulsado solo por una inquietud que ya no podía reprimir. Observó la fachada, el ir y venir de la gente, y entonces vio a Isabel. No estaba sola. Sentada frente a un hombre, sonreía de otra manera. Era una sonrisa ligera e íntima, del tipo que Daniel no había visto en mucho tiempo. El hombre le rozó la mano por encima de la mesa. Ella no se inmutó. Tampoco apartó la mirada. Parecían demasiado cómodos el uno con el otro. Daniel se quedó allí, inmóvil, incapaz de pensar, con la mirada fija en esa escena que lo destrozaba. No era solo el tacto ni la sonrisa. Era el hecho de que ella parecía viva. Viva de una manera en que ya no estaba con él. No la confrontó. No ese día. Regresó a casa, conduciendo sin saber a dónde iba, con las manos temblorosas y el corazón roto en 1000 pedazos. Al llegar, dejó el auto en el garaje y subió las escaleras sin hacer ruido. Se sentó en el sofá y miró las paredes. No lloró. No gritó. Simplemente sintió el peso del final. Fue como si lo hubieran sacado de un sueño y lo hubieran arrojado a una fría realidad, donde el amor había sido reemplazado por la conveniencia y la complicidad por las mentiras. Durante días, evitó a Isabel. Fingía dormir cuando ella llegaba, desviaba la mirada durante las conversaciones y daba respuestas cortas. Dentro de él, algo se estaba gestando, no odio, sino una decisión. Sabía que tenía que irse. No por orgullo, sino por supervivencia. Porque amar a alguien que ya no te elige es una forma lenta de muerte. La traición se confirmó una mañana cualquiera, con el sol demasiado alto para el dolor que conllevaba. Daniel había dejado su teléfono cargándose en la sala, como hacía a veces. Una notificación brilló. No pretendía verla. Pero la vio. Y entonces vio otra. Y otra. Mensajes intercambiados con ese mismo hombre. Frases íntimas, códigos que no requerían interpretación. Era amor. Era deseo. Era todo lo que no había recibido en meses. Y en ese momento, no hubo duda. No hubo más suposiciones. Había pruebas.
Y, sin embargo, el dolor no provenía de los mensajes. Venía de la certeza de que ella ya no lo amaba, y de que, tal vez, hacía mucho que no lo amaba. Ese día no la confrontó. En cambio, se levantó temprano, se puso un atuendo que le gustaba y se fue a trabajar como siempre. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no albergaba culpa, dudas ni esperanza. Solo una extraña serenidad, como quien finalmente comprende que ha llegado al final del camino. En el trabajo, el ambiente era aún más frío. Las miradas evitaban las suyas, las sonrisas eran fingidas y la tensión era palpable. Presentía que algo estaba a punto de suceder. Y así sucedió. Durante una reunión de la junta directiva, delante de todos, su suegro se esforzó por ridiculizarlo. Su tono era agresivo, sus palabras cruelmente elegidas. Insinuó incompetencia, deslealtad y, finalmente, despidió a Daniel en el acto, como si le arrebatara un trofeo a un perdedor. Sin embargo, lo más doloroso fue cuando miró a Isabel, sentada a pocos metros de distancia, y vio la sonrisa en sus labios. No era una sonrisa amplia, una media sonrisa, casi imperceptible, pero lo decía todo. Era la confirmación definitiva de que ya no estaba de su lado, de que tal vez nunca volvería a estarlo. El golpe no fue el despido. Fue su sonrisa. Daniel se puso de pie, ordenó sus papeles con calma y miró a todos los presentes con dignidad. No dijo ni una palabra. No habría súplicas. No rogaría por algo que ya no tenía sentido. Salió de la habitación como quien sale de una casa en llamas, con la ropa intacta, pero el corazón hecho cenizas. Al llegar al ascensor, suspiró profundamente. Allí, en ese instante, algo en su interior se hizo añicos para siempre. Y desde el silencio del ascensor hasta la puerta principal, comenzó a reconstruirse. Porque a veces, es al final donde empieza el verdadero comienzo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el hombre silencioso que se fue sin mirar atrás ya había preparado su siguiente movimiento. Un movimiento que daría un nuevo significado a cada pieza del juego. Y algo grande estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. El sol ya había empezado a ocultarse en el horizonte cuando Daniel aparcó su coche delante del edificio donde había vivido durante años. El mismo edificio donde había reído, llorado, esperado, intentado y sido traicionado. El cristal tintado ocultaba su mirada serena pero vigilante. La nueva mujer a su lado le sujetaba la mano con firmeza, sin decir palabra. Sabía lo que representaba ese momento. Sabía que no se trataba de venganza, sino de cerrar un capítulo. Se trataba de mirar a los ojos a quien intentó destruir su alma y demostrarle que no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Le pidió que esperara allí y bajó sin prisa, con paso firme. No llevaba un traje caro, ni era arrogante. Simplemente llevaba consigo el peso de un pasado resuelto y la ligereza de alguien que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Horas antes, había tomado su decisión final. Tras semanas de silencio, lejos de noticias, redes sociales o contacto, una propuesta lo catapultó al estrellato de la ciudad. Se había convertido en accionista mayoritario de una red tecnológica sostenible que, en cuestión de meses, había disparado su valor y visibilidad. No fue suerte. Fue trabajo. Fueron noches de insomnio, días de tragarse las penas en silencio, de transformar el dolor en estrategia, de dejar de lado el corazón para escuchar la mente. El éxito llegó como consecuencia, no como obsesión. Y ahora, sería el entrevistado principal de uno de los programas más vistos del país, en horario de máxima audiencia. Esa tarde, llamó a su suegro. La voz respondió con sorpresa. Dijo pocas palabras. Preguntó por Isabel. Pidió que encendieran el televisor. Y colgó. Con el corazón en paz. En la sala del apartamento, Isabel miraba fijamente la pantalla. Estaba sentada en el sofá junto a su padre, con el control remoto en la mano, y un silencio incómodo lo separaba. Apareció la imagen, y el nombre de Daniel se destacaba, con el título, del despido público a la cima, conozca al hombre detrás de la revolución sostenible. El estudio estaba lleno, el presentador sonreía y el público aplaudía con entusiasmo. Pero Isabel no oía nada. Su corazón latía erráticamente, como si cada latido fuera un puñetazo en la conciencia.
El hombre al que había despreciado, el amor al que había tratado como inferior, ahora era venerado. No por caridad, no por apariencia. Por mérito. Y eso dolió más de lo que esperaba. La entrevista continuó, y Daniel respondió con calma, con una madurez que Isabel ya no reconocía. Habló de la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Habló de cómo las cicatrices son parte del camino y cómo algunas pérdidas son, de hecho, liberaciones. El público escuchó en silencio, absorto por su firme presencia y sinceridad. Pero fue al final, cuando el presentador le preguntó sobre su punto de inflexión, que a Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel no mencionó nombres, no compartió detalles de la traición, pero dijo algo que le llegó al corazón, dijo que había amado profundamente a alguien, que lo había dado todo, que creía, incluso cuando ya no recibía lo mismo a cambio. Dijo que la risa de la persona que amaba fue lo último que escuchó antes de decidir no volver jamás. Y que, en ese momento, no solo perdió su trabajo. Perdió el equilibrio. Pero fue en ese abismo donde se encontró a sí mismo. Isabel sintió que le ardía la cara. Intentó disimularlo, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. Su padre la miró, pero no dijo nada. Él también estaba conmocionado. Ambos lo estaban. El silencio entre ellos era ahora un campo minado. Cuando terminó el programa, ella se quedó allí, paralizada. Pasó horas en esa posición, reviviendo todos los momentos que ignoró, todas las veces que eligió el desprecio al diálogo, la distancia a la reconexión. Recordó las cenas que rechazó, los mensajes que no respondió, las mentiras que dijo. Recordó lo superior que se sentía, como creía que Daniel no era suficiente. Y ahora, frente a todo el país, vio al hombre al que había despedido recibiendo una ovación de pie. No por lo que tenía, sino por quién era. Al día siguiente, se armó de valor y llamó. La voz de Daniel respondió con calma. Intentó sonar segura, pero no lo consiguió. Dijo que quería verlo, que necesitaba hablar. Él guardó silencio unos segundos. Dijo que pasaría más tarde. Le temblaba la voz, pero accedió. Pasó la tarde ordenando la casa, como esperando algo que ya no creía que llegara. Y llegó. Esa noche, Daniel subió al apartamento. Cuando se abrió la puerta, Isabel sintió que se le escapaba el aire. Era diferente. No solo en apariencia, más seguro, más tranquilo, sino en esencia. Había algo en su mirada que no había reconocido. Era paz. Y la desarmó por completo. Ella intentó iniciar la conversación. Dijo que no esperaba que las cosas resultaran así. Que se había equivocado. Que se había perdido a sí misma. Que tal vez nunca había sabido manejar un amor tan verdadero. Él la escuchó en silencio. La dejó hablar. Y cuando terminó, se acercó a ella, sin ira, sin arrogancia. Dijo que la perdonaba. Que entendía sus inseguridades, sus miedos, sus decisiones. Pero que no podía volver atrás. No por orgullo, sino porque no quedaba nada por reconstruir. Dijo que amar a alguien que no te elige duele demasiado, y que ya había encontrado a alguien que lo elegía cada día. Isabel intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Dijo que aún lo amaba, que estaba dispuesta a empezar de nuevo. Él le tomó la mano un momento, la miró a los ojos y, en voz baja, dijo que no lo amaba, que amaba en lo que se había convertido. Y que el hombre que dejó, el que la esperó con flores y paciencia, era el que nunca quiso de verdad. Y por eso no volvería. Cayó de rodillas al suelo, abrumada por un dolor inexplicable. No era el fin de una relación. Era el fin de una ilusión. Había perdido a alguien que la amaba por completo. Y ahora sabía que nunca volvería a encontrar a esa persona. Podría tener a otros. Podría reconstruir su vida. Pero ese amor, ese cariño sereno, ese silencio lleno de presencia, eso se había ido. Y nunca volvería. Cuando levantó la vista, Daniel ya se marchaba. Y entonces, al fondo de la sala, vio la pantalla del televisor parpadear con una repetición de la entrevista. Oyó su propia voz en el recuerdo, burlándose de él, riendo, ignorándolo.
Y todo en su interior se hizo añicos. Pero lo que aún no sabía, era que el verdadero secreto tras toda esa transformación aún no se había revelado. Algo que cambiaría no solo su percepción de Daniel, sino todo lo que creía saber sobre ese final. Algo que él mantuvo oculto hasta el último momento. Algo que explicaría por qué se fue con tanta calma, y nunca regresó. Llovía levemente esa noche cuando Daniel decidió salir a caminar solo. La ciudad seguía latiendo con sus ruidos indiferentes, pero en su interior todo estaba en silencio, ese silencio que llega tras una larga tormenta, ese que no duele, simplemente existe. El encuentro con Isabel había sido definitivo. No por el dolor que trajo, sino porque confirmó que, a veces, el amor no basta. Deambuló sin rumbo por las calles tranquilas de un barrio que no frecuentaba en años, como buscando un último vestigio de sí mismo en el pasado. Se detuvo frente a una pequeña librería de esquina, una de esas que aún conservaban sus luces amarillas y el olor a papel viejo, y entró como buscando refugio de la lluvia, pero encontró algo más. Al fondo de la librería, sentada con una taza de té en las manos, estaba Laura. Lo vio antes de que él la viera y sonrió con esa dulce mirada que tan a menudo lo desarmaba. Daniel se acercó sin prisa. Se sentó frente a ella sin decir nada. No le hacía falta. Ella le ofreció el té y él aceptó. Su reencuentro silencioso transmitía una complicidad poco común. No preguntó por Isabel, la entrevista ni el pasado. Simplemente lo miró a los ojos, como diciendo, «Estoy aquí». Y allí, en ese simple intercambio, Daniel supo que había tomado la decisión correcta. El dolor que Isabel le había causado ya no lo definía. Y Laura no intentaba sanarlo, simplemente estaba ahí para él. En los días siguientes, Daniel empezó a visitar la librería con más frecuencia. Laura, encargada del espacio, lo entablaba conversaciones sobre arte, literatura y el peso invisible de las palabras que nadie pronuncia. No era ruidosa, no intentaba complacer. Era completa. Sincera. Lo miraba como si viera sus defectos y, sin embargo, no exigía más de lo que él podía dar. Con el tiempo, los dos empezaron a compartir más que libros y café. Paseos sin rumbo, tardes de cómodo silencio y, finalmente, noches bajo el mismo techo, donde el amor no necesitaba ser explicado, solo sentido. Y fue en una de esas tardes, mientras Laura organizaba libros viejos en una estantería improvisada en su apartamento, que Daniel decidió contarle lo que había guardado en secreto hasta entonces. Respiró hondo. Se sentó en el sofá y la llamó. Laura se acercó lentamente, notando el sutil cambio en su tono. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Daniel empezó explicando que su repentino éxito no había sido solo fruto del esfuerzo y la estrategia. De hecho, se había dedicado con todas sus fuerzas, pero la chispa, el punto de inflexión, surgió de un gesto silencioso que había hecho meses atrás, aún en los últimos días de su matrimonio con Isabel. Un gesto que, en aquel momento, fue más un arrebato que un plan. Había escrito una carta, una sola carta, y la había enviado, anónimamente, a una fundación que promovía proyectos sociales basados en la tecnología. En ella, relataba ideas que había desarrollado durante años pero que nunca se había atrevido a compartir. Laura escuchaba en silencio, con la mirada fija en él, intuyendo que aquello iba más allá de una simple historia. La carta llegó a las manos adecuadas. La leyó alguien que, desconociendo la identidad del autor, vio en ella no solo una propuesta, sino una visión del mundo. Impresionada, la fundación lanzó una llamada interna para encontrar al responsable. Y cuando finalmente llegaron a Daniel, ya lo habían despedido, tras haberlo perdido todo, incluida la fe en sí mismo. La invitación fue como un soplo de aire fresco. Aceptó, pero con una condición, que nadie supiera quién era, al menos por un tiempo. Quería que sus ideas se evaluaran por méritos propios, no por curiosidad. Este fue el secreto que guardó durante los primeros días de su éxito. Un secreto que no era una farsa, sino una forma de protección. Laura escuchó atentamente y, al final, simplemente dijo, no te escondiste, te protegiste. Y ahora, estás listo para que te vean. Mientras tanto, Elizabeth luchaba por lidiar con el peso de sus decisiones. Los días transcurrían en silencio en el apartamento, que ahora parecía demasiado vasto para su soledad. La ausencia de Daniel llenaba cada rincón como una presencia fantasmal.
Lo que más le dolía no era su éxito, su nuevo amor, ni siquiera el perdón que le ofrecía sin dudarlo. Lo que le dolía era el hecho de que no había vuelta atrás. Sabía que el amor se había ido, y que el tiempo que tuvo para salvarlo se había desperdiciado en orgullo y vanidad. Empezó a distanciarse de sus viejos amigos, a rechazar invitaciones, a encerrarse en sí misma. Cuando se encontraba con alguien que conocía de su matrimonio, notaba una mezcla de lástima y juicio en sus ojos. Y eso la consumía por dentro. Él empezó a visitar lugares que ella había frecuentado con Daniel, como si esperara encontrar allí un rastro de lo que había perdido. Pero todo había cambiado. Incluida ella. Fue en una de esas tardes solitarias que decidió escribir. Por primera vez, se sentó frente a una hoja en blanco e intentó expresar todo lo que sentía. Escribió sobre el miedo que había tenido a no ser suficiente, sobre su constante necesidad de aprobación, sobre cómo había confundido seguridad con poder. Escribió sobre Daniel, sobre cómo él era el único que realmente la veía, y cómo no había sabido apreciar eso. Escribió con lágrimas, con rabia consigo misma, con un dolor que finalmente no intentó ocultar. Cuando terminó, no se atrevió a enviarla. Dobló la carta y la guardó en un libro, como si así al menos pudiera registrarla para sí misma. No esperaba perdón. Él sabía que ya lo había recibido. Lo que ella no sabía era cómo perdonarse a sí misma. Mientras tanto, Daniel y Laura seguían construyendo algo nuevo. No había prisa. No había planes grandiosos. Había presencia. Empezó a dar charlas en universidades, a asesorar a jóvenes emprendedores y a usar su historia como ejemplo de que la dignidad no es un discurso, sino una forma de ser. En una de estas charlas, una joven le preguntó qué haría si pudiera volver atrás en el tiempo. El público guardó silencio. Daniel sonrió levemente, pensó un momento y respondió, me habría elegido a mí mismo antes. La frase resonó en la sala como un grito silencioso, y muchos comprendieron que no era un consejo motivacional. Era una invitación a una profunda reflexión sobre el amor propio y los límites. Pasó el tiempo. Una tarde, Isabel decidió visitar la librería donde Daniel había sido visto algunas veces. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez un rastro, un recuerdo, cualquier cosa. Entró lentamente y Laura estaba en el mostrador. Las dos intercambiaron miradas. Laura no sonrió ni se quedó de pie. Simplemente se quedó allí, con la misma serenidad que tanto cautivó a Daniel. Isabel se acercó y le preguntó si alguna vez vendría. Laura asintió. Isabel intentó mantener la compostura, pero había cansancio en sus ojos, un arrepentimiento que se había desvanecido. Dijo que quería entregar algo. Sacó la carta que había escrito de su bolsillo y la dejó en el mostrador. Dijo que no quería causar problemas ni pedir nada. Simplemente quería que lo supiera. Laura no respondió. Simplemente aceptó. Isabel se fue sin mirar atrás. Y, en esa partida, dejó no solo la carta, sino una parte de sí misma. Daniel leyó la carta días después. Estaba en casa con Laura, sentados en el sofá, cuando ella le entregó el sobre. La leyó con calma, en silencio. Al terminar, miró por la ventana y guardó silencio unos minutos. Laura le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Dijo que le dolía, por supuesto, pero que al mismo tiempo sentía una profunda gratitud. Porque comprender el dolor ajeno no cambia el pasado, pero libera el futuro. Tomó la carta, la dobló de nuevo y la guardó dentro de un libro viejo en la estantería. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Era un ciclo cerrado. Esa noche, mientras se acostaban, Laura le tomó la mano y le dijo suavemente, gracias por no renunciar al amor. Daniel sonrió y respondió que, de hecho, ella fue quien le enseñó que el amor no tiene por qué ser una guerra. No necesitaron decir nada más. Se durmieron abrazados, con la serenidad de quienes finalmente comprenden que el amor verdadero no requiere esfuerzo para demostrarlo, simplemente existe y perdura. Y en ese silencio compartido, sabían que estaban exactamente donde debían estar. El tiempo seguía su curso natural, indiferente a las cicatrices dejadas en los corazones, pero dentro de cada uno de los involucrados, algo había cambiado profundamente. Daniel, incluso en paz, no estaba eufórico.
La gloria pública que había alcanzado no lo distanció de su esencia silenciosa, todo lo contrario, lo hizo más comedido, más consciente del precio de cada logro. Había aprendido que no todo final feliz proviene de la justicia o la recompensa, sino del equilibrio. Su victoria no se limitó a entrevistas, contratos o aplausos. Su mayor logro fue haber recuperado su identidad, haber encontrado un lugar donde el amor no requería lucha, donde no necesitaba moldearse para ser aceptado. Y fue precisamente esta conciencia la que lo evitó cualquier sentimiento de venganza. No había lugar para la vanidad. Había visto de primera mano lo que el orgullo destruye. Ahora, su mayor desafío era mantener intacto el corazón que había sido aplastado tantas veces. Con Laura, los días se volvieron dulces, pero nunca banales. Entre ellos, existía un lenguaje silencioso que prescindía de promesas. Cada gesto era genuino, e incluso los momentos de incertidumbre se compartían con una honestidad reconfortante. Daniel, sin embargo, cargaba dentro de sí un dilema que poco a poco se volvió ineludible: ¿qué hacer con el dolor ajeno, cuando el nuestro ya había pasado? Lo veía en los ojos de Laura cada vez que surgía algo sobre Isabel, no por celos, sino por compasión. Era como si comprendiera la gravedad de todo lo sucedido, y aunque no fuera culpable de nada, cargaba con la conciencia de estar al lado de alguien cuya historia anterior aún dejaba huellas. Laura nunca pidió explicaciones, pero Daniel sabía que su silencio era una invitación a la reflexión. Y pensó. Se preguntó si aún quedaba algo por hacer para terminar, de una vez por todas, con un ciclo que se arrastraba obstinadamente por las grietas del presente. Elizabeth, por su parte, vivía en un estado de existencia casi suspendido. La vida continuaba, como para todos, pero nada parecía tener color ya. El apartamento, una vez decorado con orgullo, ahora se sentía como un espacio de recuerdos duros. La ropa que él vestía con seguridad se sentía como disfraces inadecuados. Las reuniones sociales que una vez la emocionaron ahora la agotaban. Ya no había ningún encanto en la rutina, ningún consuelo en la soledad. Era como si todo lo que una vez la había definido se hubiera deshecho por la ausencia de algo que solo reconoció cuando lo perdió. Intentó reconstruir su vida, conocer gente nueva, recuperar su independencia, pero todo parecía demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado superficial. La carta que escribió había sido su último intento de dar sentido al dolor que cargaba, y cuando vio que Daniel la había leído pero nunca respondió, comprendió el mensaje sin palabras. La golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque ahora, todo lo que quedaba era un silencio irreversible. Una noche, decidió visitar la casa donde se había criado, donde había pasado tantos almuerzos dominicales con apariciones y frases bien ensayadas. Su padre la recibió con el mismo tono rígido de siempre, como si las emociones debieran gestionarse como contratos. Durante la cena, el tema de Daniel surgió con una facilidad mordaz. Su padre comentó sobre el crecimiento de su empresa, el prestigio que había alcanzado, como para escudarse de la culpa diciendo que siempre supo que tenía potencial. Isabel escuchó en silencio, pero al final, solo dijo una cosa: lo humillaste delante de todos, y te dejé. Su padre la miró sorprendido, pero antes de que pudiera responder, se levantó y se fue, dejando en el aire el dolor que nunca se había atrevido a nombrar. Esa noche, Isabel no regresó a casa. Fue a un hotel, donde pasó horas mirando al techo, intentando comprender en qué momento exacto se había convertido en alguien que había causado tanto daño a alguien a quien solo había intentado amar. Daniel, al enterarse por otros de que Isabel había dejado su trabajo y que su presencia en eventos era cada vez más escasa, sintió una inquietud inexplicable. ¿No era lástima? Era una sensación de cierre pendiente, como si aún quedara algo por decir, no para reabrir heridas, sino para cerrarlas de una vez por todas. Habló con Laura y le explicó sus sentimientos. Ella no dudó. Dijo que lo entendía, que confiaba en él. No le preguntó qué diría ni qué esperaba encontrar. Simplemente le pidió que, fuera cual fuera el resultado, regresara con el corazón limpio. Él prometió que lo haría. Y en esa promesa había verdad. Quedó con Isabel en un café discreto, sin gente ni expectativas. Llegó puntual, como si el tiempo que no le había dedicado fuera ahora sagrado. Se sentaron uno frente al otro. No hubo sonrisa ni tensión. Solo un respeto silencioso entre dos personas que, de alguna manera,
Aún se entendían, a pesar de haber perdido tanto. Daniel empezó diciendo que había leído la carta. Dijo que sentía cada palabra, que reconocía el dolor y la sinceridad, pero que ya no era posible volver atrás. Había aprendido que no todos los sentimientos tienen que vivirse para siempre. Algunos existen para transformarnos y luego deben irse. Isabel lo escuchó con lágrimas en los ojos. Dijo que no lo quería de vuelta, que no estaba allí para eso. Ella estaba allí porque quería decirle, por primera vez con claridad, que sabía que le había fallado, que lo había ridiculizado cuando más apoyo necesitaba y que ahora la atormentaba la certeza de que lo había perdido de la forma más estúpida posible, al no saber amar bien a alguien. Daniel guardó silencio unos segundos. Luego dijo que la perdonaba, pero que el perdón no era lo más importante. Lo que realmente importaba era qué haría ella con todo aquello. Que tenía toda una vida por delante y necesitaba decidir si la definirían sus errores o cómo decidiera transformarse a partir de ellos. Isabel lloró, pero no se defendió. Simplemente le dio las gracias. Y fue en ese agradecimiento que Daniel comprendió que el ciclo finalmente había terminado. Al despedirse, no hubo abrazo. Solo una mirada larga y profunda, como reconociendo el valor y el peso de todo lo que habían vivido. Al salir del café, Daniel sintió una nueva ligereza, no porque le hubiera dado algo a Isabel, sino porque se había liberado de una historia que ya no era suya. Al volver a casa, el mundo parecía igual, pero él sabía que algo era diferente. Abrió la puerta y encontró a Laura en la cocina, escuchando música y riéndose entre dientes con un pasaje de un libro que estaba leyendo. Al verlo, se detuvo y lo miró fijamente unos segundos. Él se acercó a ella, la abrazó por detrás y apoyó la cara en su hombro. No necesitaron decir nada. En ese gesto, todo quedó dicho. No se trataba de reemplazar a nadie, ni de borrar el pasado. Se trataba de avanzar con dignidad, con decisiones conscientes, con un amor que no exige, sino que abraza. En otro rincón de la ciudad, Elizabeth regresó a casa. Abrió las ventanas, como quien necesita un respiro tras años de respirar el mismo silencio. Se sentó en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque fuera feliz, sino porque comprendió que estaba viva. Y vivir, incluso con arrepentimiento, seguía siendo una opción posible. Recorrió los libros de la estantería, encontrando el que guardaba la carta original. Tomó el sobre, lo rompió en pedacitos y lo tiró. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque finalmente sintió que ya no la definía. Ahora, todo dependía de ella. Y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para reconstruirse. La vida no ofrecía garantías. Daniel lo sabía mejor que nadie. Pero ahora, caminando junto a Laura, entre sonrisas y planes sencillos, comprendió que ya no necesitaba promesas. Lo que tenía le bastaba. Y lo que tenía era amor. No un amor de película, lleno de escenas grandiosas, sino un amor verdadero, cimentado en la verdad, el respeto y la presencia. Y eso, lo sabía, era más de lo que jamás había soñado. Los días empezaron a ser más ligeros para Daniel tras aquel último encuentro con Isabel. No era una ligereza hecha de euforia, sino de una paz profunda y madura, difícil de alcanzar para alguien que ha amado tanto y se ha sentido destrozado por ese mismo amor. Regresó a casa esa noche como si volviera no solo a un hogar físico, sino a sí mismo. La tenue luz de la mañana siguiente invadió suavemente el apartamento, y el sonido de la tetera en la cocina llenó la habitación de una intimidad que, durante mucho tiempo, creyó no volver a experimentar. Laura lo observaba desde el otro lado de la cocina, con el rostro aún ligeramente hinchado por el sueño, el pelo recogido al azar y una mirada que, incluso en silencio, lo decía todo. Había algo en esa sencillez cotidiana que se volvía sagrado tras vivir tanto tiempo bajo el peso del juicio y la duda. Se acercó, la abrazó y se quedó allí, simplemente sintiendo el calor de su cuerpo apretado contra el suyo, sin necesidad de decir una palabra. Ese fin de semana, decidieron viajar a un lugar pequeño y apartado donde nadie los conociera. Laura sugirió una cabaña de madera cerca de un lago tranquilo, rodeada de árboles centenarios y senderos que conducían a claros ocultos. Era el tipo de refugio que no requería señal de celular ni internet, solo la presencia completa de quien estuviera allí. Y fue en este entorno que Daniel,
Por primera vez en mucho tiempo, se permitió desconectar de todo. Caminaron uno al lado del otro entre árboles altos, el canto de los pájaros sirviendo de banda sonora a una paz inusual. Laura, con la vieja cámara colgada del cuello, grabó no los paisajes, sino los momentos entre ellos, la forma en que él se ajustaba la manga, la forma en que oteaba el horizonte antes de hablar, los silencios entre un paso y el siguiente. Él, a su vez, grabó mentalmente cada risa, cada palabra pronunciada con ese acento ligero, cada sutil manera que tenía de iluminar todo lo que tocaba. Una noche, sentado en el porche de la cabaña, Daniel decidió abrir un capítulo de su vida que aún mantenía cerrado. No se trataba de Isabel ni de la empresa, sino de algo que lo precedió a todo eso, algo que lo había moldeado desde pequeño y que, de alguna manera, aún influía en su entrega a los demás. Le habló a Laura de su madre, una mujer fuerte que los había criado a él y a su hermano sola, tras ser abandonada por un hombre que nunca conoció el valor de la familia. Le contó cómo, incluso con poco, hizo todo lo posible para que sus hijos se sintieran dignos, respetados y amados. Pero también le reveló cómo aún cargaba con el dolor de ver a su madre desvanecerse lentamente por amor a alguien que nunca regresó. Y cómo, en silencio, juró que nunca sería como ese hombre, pero, irónicamente, terminó viéndose a sí mismo en el papel opuesto, el de aquel que se quedó atrás. Laura escuchó todo con atención conmovedora y al final, simplemente dijo, quizás por eso sabes amar tanto. Porque conoces la ausencia. En los días siguientes, algo empezó a cambiar entre ellos, no en tensión ni duda, sino en profundidad. La relación adquirió nuevas dimensiones. Ya no se trataba solo de refugio, sino de compartir visiones, futuros, historias aún por construir. Al volver a casa, decidieron reorganizar algunas cosas del apartamento, no como un nuevo comienzo, sino como una declaración. Donaron libros viejos, intercambiaron cuadros, reubicaron la mesa del comedor, como preparando el espacio para más vida, para más compartir. Daniel se permitió soñar con planes que antes le habrían parecido demasiado arriesgados. No por miedo al fracaso, sino por miedo a ceder de nuevo. Ahora, este miedo dio paso a un sentimiento que no le era ajeno, pero que regresó renovado, la confianza. Mientras tanto, Isabel continuó su vida en una sutil transformación. No fue alguien que cambiara de la noche a la mañana, pero el tiempo que pasaba sola le permitió mirar hacia adentro con mayor valentía. Comenzó terapia. En las sesiones, confrontó verdades que había evitado toda su vida. Descubrió que su necesidad de validación provenía de una infancia llena de comparaciones, un padre que exigía perfección y una madre que la evaluaba a través del silencio. Se dio cuenta de que buscaba la aprobación de Daniel, la que él nunca prometió darle, y que el dolor que le causaba también era un reflejo del dolor que sentía dentro de sí misma. Por primera vez, se permitió no tener todas las respuestas y aprendió a responsabilizarse de sus decisiones sin destruirse. Reanudó sus estudios, matriculándose en un curso de arte contemporáneo, algo que siempre había querido explorar pero que nunca sintió que pudiera. Poco a poco, redescubrió partes de sí misma que creía haber perdido para siempre. En un evento cultural en la ciudad, meses después, la casualidad reunió a Daniel e Isabel por primera vez desde el café. Fue un momento breve, sin vergüenza, pero lleno de significado. Estaban rodeados de gente, pero por unos segundos, se volvieron a ver. Sus miradas se cruzaron y hubo un asentimiento, un gesto cortés pero no frío. Laura estaba junto a Daniel, sonriendo, con un libro en la mano. Isabel, sola, observaba una exposición de arte. No hubo intercambio de palabras. No había necesidad. El pasado estaba allí, entre ellos, como un espectador silencioso. Pero ninguno parecía dispuesto a retroceder en el tiempo. Cuando el evento terminó, cada uno tomó su camino. Y eso fue lo que hizo ese momento tan definitivo, la ausencia de dolor. Laura y Daniel regresaron a casa esa noche con la sensación de que algo se había sellado. Él la abrazó con más fuerza que de costumbre, y ella lo notó. De madrugada, mientras dormían uno al lado del otro, una ligera brisa entró por la ventana, y con ella, una tranquilidad tan profunda que parecía bendecir este nuevo ciclo. Ya no había sombras del pasado. Había historia. Y la historia no se puede borrar, se puede comprender. Cada uno había recorrido un camino lleno de fracasos, intentos, caídas y nuevos comienzos. Pero ahora,
Por fin, estaban donde debían estar. La semana siguiente, Laura organizó una exposición fotográfica con imágenes que había capturado en los últimos años. Cada fotografía iba acompañada de un breve pie de foto escrito por Daniel, frases que parecían más bien susurros de alguien que observaba el mundo con ojos sanados. Fue un proyecto delicado y sensible que conmovió a la gente sin fanfarrias. El día de la inauguración, el espacio estaba abarrotado. Los invitados, emocionados, se detuvieron ante las imágenes y leyeron las frases con lágrimas en los ojos. Isabel, discretamente, fue una de las últimas en entrar. Observó cada foto en silencio, leyendo cada texto con un nudo en la garganta. En una de las imágenes, se veía una silla vacía junto a un lago, y debajo, la frase, quien se va no siempre vuelve, pero a veces, quien se queda aprende a seguir adelante. Sonrió con los ojos húmedos y, al despedirse, dejó una nota en la recepción. No estaba dirigida a nadie, pero decía, me enseñaste más de lo que crees. Gracias por mostrarme lo que es el verdadero amor. La nota fue entregada a Laura, quien la leyó y la guardó entre las páginas de un libro que Daniel había escrito solo para ella. En la vida, hay dolores que nos enseñan con violencia, pero también encuentros que nos curan con suavidad. Daniel había conocido a ambos. Y ahora, de la mano de Laura, caminaba sin prisa, sin miedo, sin necesidad de mirar atrás. La vida había empezado a latir de nuevo, no como antes, sino de una forma nueva. Y todo lo que vendría después, lo sabía, se construiría con los pies en la tierra y el corazón, por fin, en paz. Los años siguientes transcurrieron en silencio, como suelen ocurrir con los ciclos que no necesitan anuncio. La vida siguió su curso con la delicadeza de las cosas que han encontrado el equilibrio. Daniel y Laura, ahora viviendo en una casa rodeada de árboles y senderos de piedra, habían construido una rutina diaria sin exageraciones, pero cargada de significado. Cada mañana comenzaban con un café preparado en silencio y cada noche terminaban con un libro compartido entre dos cuerpos que habían aprendido a descansar el uno en el otro. El éxito profesional de Daniel siguió creciendo, pero ahora ya no lo consumía. Sabía cómo parar, sabía cómo decir que no, sabía qué importaba. Se convirtió en un referente, pero también cada vez más invisible a los ojos de su ego. Eligió hablar solo en eventos que tocaban vidas reales, abrió una fundación en nombre de su madre, dedicada a proyectos educativos para jóvenes de la periferia, y se convirtió en un mentor silencioso de docenas de historias que comenzaron donde la suya casi terminó. No buscó reconocimiento, buscó transformación. Y la encontró. Laura, a su vez, publicó un libro con sus fotografías y los escritos de Daniel. La obra fue nominada a importantes premios, pero lo que más la conmovió fueron las cartas anónimas que recibía de gente común, conmovida por imágenes sencillas pero profundas, de momentos que supo capturar entre el dolor y la luz. Su arte no era exhibicionista, era confesional. En cada fotografía, había un silencio cargado de emoción, y en cada texto, el eco de alguien que sobrevivió a una guerra íntima sin necesidad de estallar. Ella y Daniel ya no hablaban de Isabel, no por indiferencia, sino porque su recuerdo había dejado de ser un fantasma y se había convertido en parte del pasado. Un capítulo necesario pero cerrado. Cuando, por casualidad, veían su nombre en alguna noticia, una mirada entre ellos era suficiente para comprender que no había nada más que decir. Isabel, por otro lado, continuó su camino de empezar de cero, pero sin glamour. Tras dejar el mundo corporativo, decidió viajar un tiempo. Visitó pequeños pueblos, lugares donde nadie conocía su apellido, donde su historia no la precedía. Trabajó en cafeterías, dio clases de arte a niños y aprendió a escuchar más que a hablar. Aún cargaba con un dolor sin sanar, pero ya no buscaba culpables. Aceptó sus decisiones como quien aprende a vivir con su propia sombra. En uno de estos viajes, conoció a una mujer llamada Margot, dueña de una pequeña posada, quien, al oírla hablar por primera vez de su pasado, le dijo algo que la marcó para siempre: hija, hay gente que solo aprende el valor del pan cuando tiene hambre de verdad. Pero saber esto no te alimenta. Solo cambia quien aprende a plantar. E Isabel decidió plantar. Regresó años después con un nuevo propósito. Abrió un sencillo estudio donde impartía talleres de collage, pintura intuitiva y escritura terapéutica. Lo frecuentaban mujeres con historias similares, de culpa, de abandono, de errores irreparables.
Isabel nunca se presentó como una guía, sino como una igual. Tenía claro que aún cometía errores, que aún extrañaba a alguien, que aún soñaba con lo que había destruido. Pero ahora hacía las cosas de otra manera. En una de estas clases, una joven le preguntó si aún pensaba en el hombre que había perdido. Isabel respondió, mirando por la ventana abierta, todos los días. Pero no con dolor. Con responsabilidad. Y eso fue suficiente. El padre de Isabel, quien hacía tiempo que se había distanciado de ella por negarse a aceptar sus decisiones, enfermó repentinamente. Ya no tenía el poder que antes tenía, ni el respeto que se ganaba con dinero. En los últimos meses de su vida, solo lo cuidaron enfermeras contratadas, en un apartamento grande y frío. Isabel lo visitó solo unas pocas veces. La última vez, apenas reconoció sus rostros. Entró en la habitación en silencio, se quedó de pie unos minutos y, antes de irse, dijo, «Espero que algún día entiendas que en el mundo que construiste no había lugar para nadie, ni siquiera para ti». Y cerró la puerta. Murió 3 días después. En el funeral, apenas había nadie. Daniel se enteró de la noticia por casualidad. Recibió un breve mensaje de un antiguo contacto. Lo leyó, reflexionó y decidió no asistir. No por resentimiento, sino porque ese capítulo ya no le pertenecía. El verdadero cierre llegó cuando eligió el silencio como respuesta a la humillación. La paz que albergaba ya no necesitaba testigos. Decidió pasar ese día caminando con Laura por un sendero nuevo y desconocido, donde cada paso era una nueva opción para no volver. Se sentaron en una roca alta y, mientras contemplaban la puesta de sol, él dijo, «Solo entendemos que hemos ganado cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos ganas de explicarle nada a nadie». Laura sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y permanecieron allí hasta el anochecer. Tiempo después, Daniel fue invitado a inaugurar una conferencia internacional sobre ética emocional en los negocios. Su discurso fue directo, profundo y humano. Habló sobre las decisiones silenciosas, sobre la valentía sin escenario, sobre la importancia de reconocer a los demás como un espejo que revela tanto virtudes como vanidades. Al final, recibió una ovación de pie. Uno de los organizadores, al saludarlo tras bambalinas, dijo que era un modelo de integridad. Daniel les dio las gracias, pero el cumplido no le conmovió. Sabía que la verdadera integridad no se demuestra en el escenario, sino en una habitación oscura, cuando nadie mira. Y había estado en muchas salas así. Una tarde lluviosa, Isabel decidió visitar la exposición de un artista que admiraba. Al entrar en la sala principal, se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro, un camino de tierra, con huellas una al lado de la otra. El pie de foto decía una frase que conocía bien, el amor no se trata de llegar juntos, se trata de no dejar que el otro camine solo. Sintió una opresión en el pecho, pero no lloró. Simplemente sonrió, cogió su cuaderno y anotó algo que algún día se convertiría en poesía. Salió de la sala y caminó sin prisa bajo la lluvia. Aún quedaba mucho por vivir. Y así, cada uno encontró su propio camino. Daniel, con la serenidad de quien se eligió a sí mismo. Laura, con la sensibilidad de quien supo abrazar sin invadir. Isabel, con la honestidad de quien dejó de huir de sí misma. No fue un final de cuento de hadas. Fue un final real. Con cicatrices, recuerdos y crecimiento. Con pérdidas que nunca vuelven, pero enseñan. Con amores que no perduraron, sino que dieron paso a otros, más firmes, más tranquilos, más conscientes. Porque, al final, el amor verdadero no se impone, no se esconde, no se negocia. Simplemente existe. Y si es despreciado, se va. Y cuando se va, no vuelve. Enseña. Y se va. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conectó más? ¿Qué decisión habrías tomado diferente? Deja un comentario, nos encantaría saber qué te pareció. No olvides suscribirte al canal para ver más historias reales, profundas y conmovedoras como esta. Tu presencia aquí es muy importante. Y antes de terminar, una reflexión necesaria: la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, las historias, las familias, los sueños e incluso al traidor. A veces,
no solo se pierde a la otra persona, sino a uno mismo. Por eso nunca normalizamos la traición en este canal. Aquí defendemos el amor con verdad, respeto y conciencia. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien ama, cuida, quien cuida no traiciona.